Los conocimos cuando todo ya estaba roto. Me llamo Nolan Ridge, infantería, nacido en la Tierra, desplegado por medio brazo espiral de la galaxia antes de cumplir los 28. He luchado en guerras que nunca entendí y he sangrado en planetas que ni siquiera tienen nombre en nuestro idioma. Pero el recuerdo que arde con más fuerza, el que ha calado más hondo, es el del día en que debería haber muerto en Erisem Prime. No se suponía que aterrizáramos allí. La inteligencia decía que era un desvío menor. Una luna boscosa con yacimientos mineros abandonados y aire respirable. Lo que no mencionaron fue que una patrulla Barathi la había estado usando como un centro clandestino, un lugar para interrogar, quebrar y hacer desaparecer a rebeldes y a cualquiera que sospecharan que simpatizaba con los alienígenas. Nos alcanzaron antes de tocar tierra. La nave de desembarco quedó hecha pedazos. 4 de nosotros logramos llegar a la linde del bosque. 2 murieron en la primera hora. Proyectiles térmicos en la espalda. Huí como un cobarde. Nunca olvidaré el grito del soldado Webb mientras ardía, ni el silencio cuando las comunicaciones se cortaron. Recibí una quemadura de plasma en la pierna. No podía moverme. Yací allí, detrás de un sistema de raíces retorcidas, medio consciente, desangrándome en la tierra, rezando por la muerte. Y fue entonces cuando la vi. No era humana. Ojos grandes, extremidades delgadas, una piel como corteza erosionada con una suave bioluminiscencia azul pulsando en sus venas. Debería haber sacado mi arma de cinto, debería haber pedido refuerzos. Pero no lo hice, porque ella no tenía miedo. No levantó un arma. Se arrodilló a mi lado. Cantó. Todavía no sé qué idioma era. Pero mientras sus manos flotaban sobre mi herida, el dolor comenzó a desvanecerse. No era tecnología. No era magia. Eran ellos, su especie, los Abi. No luchaban en las guerras con balas. Luchaban con empatía. Me cargó, me llevó de vuelta a su aldea, un lugar escondido en las profundidades de la jungla, camuflado por la propia naturaleza. Quedaban apenas unas pocas docenas de ellos, todos civiles, todos desarmados, y cada uno me trató como si valiera la pena salvarme. Me alimentaron, limpiaron mi herida. Me enseñaron palabras en su idioma. Se reían cuando yo maldecía en el mío. Su nombre era Siren. Era su sanadora. Apenas me llegaba al pecho, pero podía moverse como el viento. A veces la sorprendía mirando las estrellas cuando pensaba que nadie la veía. Decía que sus antepasados solían volar entre ellas. Antes de que la guerra los empujara de vuelta a la tierra, antes de que los Barathi les rompieran las alas. Nunca me preguntó a quién había matado. Nunca juzgó la sangre en mis manos. Solo me dijo una cosa una y otra vez. El dolor enseña, pero la bondad libera. Me quedé 3 semanas antes de que los Barathi encontraran la aldea. Llegaron en naves de combate, con fuego, metal y drones que chillaban. Intenté advertirles, le dije a Siren que corriera, pero se negó a abandonar a su gente. Así que luché con hasta la última bala y cada gramo de odio que había enterrado a lo largo de los años. Vi cómo arrancaban a los niños de los brazos de sus madres. Vi cómo disparaban a los ancianos por intentar proteger a los jóvenes. Vi a Siren recibir un disparo en el pecho por tratar de protegerme. La dejaron morir en mis brazos. La enterré con su gente. Marqué sus tumbas con las raíces de su árbol sagrado. Y juré, sobre esa tierra empapada en sangre, que la tierra recordaría. Ellos salvaron a uno de los nuestros. Así que volvimos para salvarlos a todos. Cuando el mando se negó a autorizar el reingreso a Erisem Prime, renuncié. No importó. La mitad de mi unidad me siguió de todos modos. Algunos habían visto los videos que saqué de contrabando. Esos ojos inquietantes, la aldea en llamas, los gritos. Se extendió como un reguero de pólvora. 100 soldados se convirtieron en 1000. 1000 se convirtieron en flotas. Ya no actuábamos como el ejército de la tierra. Actuábamos como su honor. Me encontraba al timón del Vigilance, el buque de guerra más antiguo de la tierra, ahora despojado de protocolo y lleno de hombres que habían sangrado demasiado tiempo por gobiernos que olvidaron lo que significaba la lealtad. No vinimos a conquistar. Vinimos a impartir justicia. Y si los Barathi querían guerra,
Estaban a punto de descubrir lo que sucede cuando la humanidad devuelve un favor. Nos movíamos en las sombras. El Vigilance no fue construido para el sigilo. Pero lo desmantelamos hasta los huesos y lo reconstruimos con tecnología de blindaje del mercado negro y sistemas de camuflaje recuperados. Crujía como un viejo perro de guerra. Pero obedecía. Cada perno, cada placa de casco soldada, tenía ahora un propósito. No servir a una bandera o a un político, sino llevarnos de vuelta al cementerio que dejamos atrás. Ya no ondeábamos el emblema de la tierra. Esa bandera le había dado la espalda a la masacre de los Abi. La calificó como una pérdida no estratégica. Daños colaterales en una zona en disputa. Eso decía el informe. Vieron las grabaciones, oyeron los gritos, y aún así pasaron página y volvieron a su desayuno. Así que lo arrancamos. En su lugar, pintamos la nave con la espiral de raíz Abi, la marca del pueblo de Siren para la curación y el recuerdo. Los hombres la llamaban la herida que nunca olvida. Me encontraba en la sala de guerra con 7 hombres que una vez fueron oficiales condecorados, ahora marcados como desertores. No pestañearon, no dudaron. Cada uno había leído mis bitácoras, visto las temblorosas imágenes del casco de las chozas en llamas, los drones destrozando a los civiles, y la última imagen que tomé de Siren, cubierta de ceniza, con los labios entreabiertos en medio de una canción mientras la sangre empapaba sus ropas. Vamos a volver a entrar, dije, pero no a morir por la gloria. Entraremos en silencio, extraeremos a quienes podamos y quemaremos lo que usaron para matar. ¿Permiso para calcinar todo el centro clandestino?, preguntó el comandante Arlon, masticando la punta de un estimulante. Cuando recibas mi señal, dije, quiero que ese lugar se convierta en cristal fundido. Nadie discutió. Saltamos 2 sectores para evitar las líneas de patrulla Barathi. Esos bastardos se habían expandido desde la primera incursión. Ahora estaban trasladando civiles fuera del planeta. Abi de otras lunas, enviados a la fuerza a colonias de trabajo, etiquetados con ADN y numerados como ganado. Intercepté un manifiesto comercial que me revolvió el estómago. Una hembra Abi, adolescente, intacta, catalogada como apta para servicios recreativos. Vendida por 20.000 créditos terranos. Arlon se rompió los nudillos contra un mamparo ese día. Ya no éramos soldados. Éramos verdugos. El plan era quirúrgico. Yo descendería con un escuadrón de 5 hombres, equipo de sigilo, sin artillería pesada. Si nos atrapaban, nos vaporizarían antes de que pudiéramos apretar un gatillo. Nuestra misión era la extracción. Escanear en busca de supervivientes, marcar sus posiciones y transmitir las coordenadas para la recuperación de la flota. Pero en el fondo, sabía que no era solo eso. Necesitaba verlo, sentir lo que quedaba. Aterrizamos en plena noche, ocultos por un manto de niebla asfixiante de la jungla. Erisen Prime no había cambiado. El suelo todavía pulsaba con hongos bioluminiscentes. Los árboles aún susurraban con vientos extraños que nunca llegaban a la superficie. Pero faltaba algo. Silencio. No paz. Silencio. El tipo de silencio que sigue a una masacre. Encontré el claro donde había estado la aldea de Siren. Las raíces del árbol sagrado estaban ahora carbonizadas, retorcidas y ennegrecidas como garras. Las tumbas que habíamos hecho habían sido desenterradas. Los huesos, limpios, algunos apilados como trofeos. El soldado que Yen vomitó dentro de su casco. No lo detuve. Solo me quedé mirando. Caí de rodillas donde recordaba que había yacido su cuerpo. Pasé los dedos por la tierra, todavía manchada de oscuro. No era ceniza, no era podredumbre. Era sangre. Señor, llegó la voz de Drek por las comunicaciones. Tenemos movimiento, cuadrante norte, señales de calor, no hostiles. ¿Cuántos? 4. 2 de tamaño adulto, 2 más pequeños. Mi corazón saltó como un cable pelado en mi pecho. ¿Vivos?, pregunté. Moviéndose, respirando, ¿asustados? Me levanté, mis rodillas crujieron al erguirme. Vamos, dije. Avanzamos con los equipos de sigilo, apenas sombras en la niebla.
La jungla era más densa aquí, cubierta de maleza como si intentara tragarse el planeta de nuevo. Seguimos las señales hasta un pequeño barranco, oculto, estrecho e iluminado por un tenue hongo azul. Entonces los vi. Una madre, o algo parecido, con sus delgados brazos rodeando a dos pequeños. Abby, sin duda. Sus pechos pulsaban con esa débil bioluminiscencia. La mayor dio un paso adelante, con las manos en alto. No con miedo, ni con agresión. Con reconocimiento. Salí de las sombras, desactivando mi camuflaje. Mis hombres mantuvieron la posición. No estoy aquí para haceros daño, dije, quitándome lentamente el casco. Conociste a alguien como yo. Los ojos de la Abby se entrecerraron. Dio un paso vacilante hacia adelante. Siren, dijo, con la voz quebrada como el viento entre hojas secas. Dejé de respirar. ¿Tú, la conociste? Susurré. Cantó sobre ti cuando murió. Los demás se unieron a ella entonces, rotos, hambrientos. Uno tenía un brazo amputado, cubierto con un viejo vendaje ennegrecido por la infección. El niño más pequeño se aferraba a la pierna de la mujer como un fantasma. Los llevamos de vuelta a la zona de extracción. A los 4. Quería llorar, pero no había tiempo para emociones. Todavía no. No hasta que estuvieran fuera de esta maldita roca. Mientras despegábamos, miré hacia abajo, al contorno calcinado de la antigua aldea, medio cubierta por la podredumbre de la jungla, medio pisoteada por huellas de metal. Vigilance, aquí Rig, dije por el comunicador. Paquete asegurado. Permiso para proceder con el protocolo Z4. Hubo silencio al otro lado. Luego, la voz de Arlon llegó, fría como el hielo. Confirmado. Z4 iniciando secuencia de ignición. 10 minutos después, vi el cielo florecer. El centro clandestino Barathi, alimentado por satélites y vigilado por drones, se iluminó como una supernova. El sonido llegó segundos después. Un grito retardado que resquebrajó las nubes e hizo que los pájaros volaran por millas. El fuego fundido lo devoró todo: muelles de atraque, laboratorios, barracones, celdas de detención, especialmente las celdas de detención. Habían hecho una prisión de la bondad, un matadero de la empatía. Ya no más. De vuelta en el Vigilance, los supervivientes fueron tratados en nuestra enfermería. Visité a la que había pronunciado el nombre de Siren. Su piel estaba pálida, su bioluminiscencia parpadeaba débilmente. ¿Tu nombre?, pregunté en voz baja. Dudó. Vila. Vila, repetí. Dijiste que Siren habló de mí antes de que sucediera. Vila asintió lentamente. Dijo que tú llevarías su canción. Apreté la mandíbula. No soy cantante, dije, pero recuerdo cada nota. Tomó mi mano, fría, frágil. Entonces, deja que otros la escuchen. Verás, las imágenes que capturamos de los supervivientes, las tumbas, el centro clandestino destruido, no solo se difundieron. Explotaron. No solo a través de los canales clandestinos de la Tierra, sino a través de las comunicaciones Barathi, las redes piratas, incluso las estaciones comerciales neutrales. La historia del único humano salvado y el ejército que regresó. Se convirtió en fuego. Y el fuego se propaga. En 2 semanas, 3 naves más lideradas por humanos desertaron. En un mes, se estaba formando una coalición. Veteranos, mercenarios, médicos, contrabandistas, incluso diplomáticos que habían sido silenciados por alzar la voz. La misión era clara. No solo íbamos a recordar a los Abby. Íbamos a liberar a cada uno de ellos. Incluso si significaba la guerra, incluso si significaba atravesar el infierno de nuevo. Esta vez, estábamos listos. Y la Tierra podía quedarse con su política. Nosotros teníamos algo mejor. Lealtad, de vuelta con creces. Lo más difícil no fue matarlos. Fue convencer a otros de que teníamos razón al hacerlo. En los viejos tiempos, la guerra era declarada por gobiernos, firmada por burócratas que nunca habían sostenido la mano de un moribundo ni olido la carne quemada en sus propios pulmones. Pero ahora las cosas eran diferentes. Esto no era una campaña autorizada.
No había reglas de enfrentamiento, ni cadenas de mando oficiales. Esto era personal. Las imágenes de Erisen Prime recorrieron la mitad de los sistemas exteriores antes de que el Consejo Galáctico intentara censurarlas. No funcionó. Para entonces, el daño estaba hecho. Intentaron llamarnos terroristas. No importó, porque dondequiera que llegaba ese mensaje, encontraba a alguien que había sangrado a manos de los Barathi. Resulta que los Abi no eran los únicos que estaban siendo masacrados y enterrados. Los Barathi habían estado construyendo su imperio a costa de docenas de especies durante décadas, intercambiando cuerpos por recursos, ofreciendo seguridad a cambio de obediencia. Simplemente lo ocultaban mejor cuando la Tierra estaba mirando. Pero ahora la Tierra había dejado de mirar, y nosotros habíamos empezado a actuar. Ya no éramos solo la tripulación del Vigilance. En cuestión de semanas, teníamos una flota. Nos llamamos a nosotros mismos los Retornados, compuestos por soldados, desertores, rebeldes y mercenarios a los que ya no les importaban los títulos. El único requisito para unirse: tenías que creer en una cosa. Si dañas al inocente, iremos a por ti. Y llegamos rápido. Nuestro siguiente objetivo estaba en el Arus 4, un puesto minero convertido en una prisión Abi. La ley Barathi decía que los trabajadores eran siervos por deudas contratados. Pero nosotros sabíamos la verdad. Trabajaban bajo guardia armada, vivían en jaulas y morían a montones. La atmósfera allí era apenas respirable, y los niveles de radiación eran suficientes para esterilizar a un hombre en 2 años. Conseguimos los planos de un viejo ingeniero que solía trabajar para ellos. Un humano. Dijo que pasó 5 años viendo a niños Abi colapsar con los pulmones sangrantes antes de darse cuenta de que la neutralidad era solo la palabra de un cobarde para la complicidad. No discutimos. Solo le dimos un arma y un traje. Descendimos al amparo de una tormenta de polvo. La arena rasgaba nuestra armadura como cuchillas, obstruyendo la óptica, atascando los servos. Pero seguimos avanzando. Avanzamos por ese dolor. Rompimos las puertas exteriores con ráfagas PEM y cuchillos silenciados. Drek nos cubría la retaguardia mientras yo lideraba el equipo de asalto. Arlon coordinaba desde la órbita, listo para bombardear los hilos superiores si las cosas se ponían feas. Dentro, era el infierno. Corredores de hormigón iluminados por lámparas amarillas parpadeantes. El aire sabía a óxido y ceniza. Las paredes estaban manchadas con algo más oscuro que el aceite. Y por todas partes, jaulas, barrotes de hierro soldados a la piedra. Docenas de Abi hacinados en celdas demasiado pequeñas para estar de pie. Algunos apenas mayores que bebés. La piel escamada, los ojos apagados. No gritaron cuando nos vieron. Solo se quedaron mirando. Sin esperanza, sin miedo, solo vacío. Ordené abrir las puertas. No se movieron. Vamos, dije. Sois libres. Aún nada. Fue el macho más viejo, apenas respirando, quien habló primero. No somos libres. Somos cebo. Me giré justo cuando la alarma empezó a aullar. Explosivos destrozaron el muro sur. Tropas Barathi con equipo antidisturbios irrumpieron como lobos, con los rifles de plasma al rojo vivo, gritando en esa lengua gutural que usaban antes de las ejecuciones. Nos habían tendido una trampa, usando a sus propios prisioneros como cebo. Cobardes. Me lancé detrás de un terminal roto, abrí fuego de supresión y grité pidiendo la evacuación. Mis hombres respondieron sin dudar, devolviendo el fuego, formando un escudo entre las jaulas y los escuadrones de la muerte que avanzaban. Balas, gritos, humo. El infierno se derramó en esa sala como una inundación. Drek recibió un disparo en las costillas. Siguió luchando. Thompson perdió una pierna y aún así cubrió nuestra retirada. No dejamos a nadie atrás, y eso los incluye a ellos. Abrí de una patada la cerradura del panel de interruptores principal y sobrecargué el núcleo. Las luces se apagaron. Los protocolos de emergencia se activaron y las puertas de las celdas se desbloquearon automáticamente. Aún así, no corrieron. Los Abi simplemente nos observaron sangrar, hasta que una niña, delgada como una rama y con ojos como estrellas rotas,
Se acercó a mi lado y recogió una pistola Bharati caída. La levantó con manos temblorosas y disparó. Un tiro certero, directo al cráneo de un capitán Bharati. Los otros Sabi se quedaron mirando en estado de shock. Entonces, algo se rompió. Se lanzaron hacia adelante. No como víctimas, como guerreros. Recogieron armas, rocas, escombros, cualquier cosa. No sé qué decían. Ningún traductor podía seguir el ritmo. Pero la rabia en sus voces resquebrajó el aire como un trueno. Esto no era solo libertad. Esto era venganza. Salimos con 73 Sabi, 30 heridos, 3 muertos. Perdimos a 2 hombres, Thompson y Kells. Los enterré yo mismo, puse sus placas en el Salón de los Nombres Sabi, una sala que construimos en el Vigilance para aquellos que dieron sus vidas, no solo en la guerra, sino por algo que realmente significaba algo. La niña Abby que disparó ese primer tiro, se llamaba Nerra, tenía 8 años. Había perdido a toda su familia en las primeras incursiones, vio como un dron partía a su padre por la mitad por robar agua. Le ofrecí una manta. La rechazó. En su lugar, tomó un uniforme. Después de el Arus 4, el reclutamiento se triplicó. Nos llegó la noticia de regimientos humanos enteros desertando de las fuerzas de defensa colonial de la Tierra, uniéndose a los retornados en secreto. Los contrabandistas convirtieron sus naves en transportes de refugiados. Ingenieros retirados salieron de su escondite para reprogramar drones Bharati robados. Ya no éramos una flota. Éramos un movimiento. Los Bharati respondieron de la única manera que sabían. Empezaron a ejecutar a los Sabi en público. Cientos a la vez. Lo transmitían a través de las estrellas, pirateaban las señales de comunicación, interrumpían las redes civiles con imágenes de fosas comunes, pelotones de fusilamiento y bombardeos orbitales. Pensaron que nos asustaría. Pensaron que nos quebraría. Pero lo que no entendían es que la humanidad no huye de los monstruos. Nos convertimos en monstruos para matarlos. De vuelta en la sala de guerra, Arlon encendió un cigarro y deslizó la última transmisión sobre la mesa. La inteligencia satelital confirma un nuevo centro de procesamiento en el borde de Éter, dijo. Miles de Abby, fuertemente custodiados. 4 torres de defensa, 2 portanaves de flota en órbita. ¿Nuevos prisioneros? Pregunté. Asintió sombríamente. Recién llegados. Enviados desde 6 lunas diferentes. ¿Y las defensas? Bharati de élite, armamento completo, cañones antiorbitales. Esta es su fortaleza ahora. Aquí es donde centralizan sus operaciones. Miré a mi alrededor. Mis oficiales, mis hermanos, mis criminales de guerra. Quieren una guerra, dije. Démosles una. El plan era una locura. Enviaríamos naves señuelo para atacar puestos de avanzada cercanos, para alejar a los portanaves de la flota. Mientras tanto, un equipo de tierra se infiltraría en el planeta a través de una serie de pozos mineros subterráneos, con décadas de antigüedad y abandonados hace mucho tiempo. Desde allí, lanzaríamos un asalto frontal completo contra el complejo central mientras la flota modificada de Arlon desactivaba las torres desde la órbita. Era un suicidio. Pero, de nuevo, también lo era permanecer en silencio. Antes de partir, fui a la cubierta de observación. Vila estaba allí, mirando las estrellas como solía hacerlo Siren. Nerra estaba sentada a su lado, en silencio, aferrando una pequeña cuchilla que había fabricado ella misma. Ella me dijo que volverías, susurró Vila. Pero nunca lo creí. No respondí de inmediato. No volví como un salvador, dije. Volví porque se lo debo. Y no me iré hasta que pague cada gota de esa deuda. Vila tocó mi brazo. Entonces lucharemos a tu lado. Todos nosotros. Negué con la cabeza. Esta no es vuestra guerra. Se convirtió en la nuestra, dijo ella, con voz dura. El día que sangraste por nosotros. El día que recordaste. 3 días después, descendimos sobre el borde de Éter. No sabía si sobreviviríamos. No me importaba, porque al final, esto no se trataba de vivir. Se trataba de recordar en quienes nos convertimos cuando alguien se atrevió a mostrarnos bondad. Y lo que haremos cuando nos arrebaten esa bondad.
El viento en el borde de éter sabía a veneno. Azufre, ceniza y el hedor distante a carne quemada se mezclaban con la espesa humedad que se pegaba a tu piel como una enfermedad. El planeta no fue hecho para la vida. Fue hecho para la extracción. Taladros gigantes golpeaban la corteza día y noche, vaciando su núcleo mientras los Abi trabajaban y morían bajo la superficie. Entramos por los viejos pozos mineros, tal como lo planeamos. Se extendían por millas, retorciéndose, colapsando en algunos lugares, parcheados con refuerzos de décadas de antigüedad. La mitad de los túneles no estaban cartografiados. La otra mitad estaba llena de trampas Barathi. Minas detonadas por movimiento, torretas automáticas, incluso dispensadores de gas venenoso para el control de multitudes. Trajimos lanzallamas y bloqueadores de señales. Ellos trajeron crueldad y siglos de práctica. Aún así, lo logramos. Arlon estaba en órbita coordinando las incursiones de distracción. 2 de nuestras corbetas más pequeñas simularon asaltos a depósitos de suministros en el ecuador de la Luna. Los Barathi, arrogantes bastardos como eran, asumieron que era un intento de apoderarse de recursos. Desviaron sus portanaves hacia la cresta sur. Exactamente como estaba planeado. Lo que no sabían era que nuestra fuerza principal, más de 200 combatientes armados, la mayoría de ellos ex-infantería de la tierra, se arrastraba por su sótano. El aire empeoró a medida que descendíamos. Los cambios de presión nos golpearon duro. Me zumbaban los oídos, la visión se nublaba, los túneles se estrechaban hasta que tuvimos que arrastrarnos a 4 patas a través de lodo y óxido. Hubo un momento, lo juro por Dios, en el que pensé que nunca lo lograríamos. Donde el silencio se volvió tan absoluto que comencé a oír los latidos de mi propio corazón como un tambor de guerra en mi cráneo. Luego el túnel se abrió al foso de contención, y el infierno se hizo visible. Esta vez no eran jaulas. Eran ataúdes apilados de 3 en 3, filas y filas, cajas de metal, cada una del tamaño de un torso humano, selladas con solo una rendija de agujeros de aire en la parte superior. Verifiqué las lecturas. Temperatura controlada, oxigenados lo suficiente para mantener vivos a los ocupantes, pero inmóviles. Dentro de cada uno había un Abi, apenas consciente, con los ojos abiertos pero sin parpadear. No estaban muriendo. Estaban almacenados. Como inventario. Como carne. Uno de nuestros nuevos reclutas, Grady, de apenas 19 años, recién salido del entrenamiento antes de desertar para unirse a nosotros, me miró con la mandíbula apretada. ¿Todavía los estamos salvando, señor, o solo los estamos vengando ahora? Ambas cosas, dije, con la voz ronca. Siempre ambas. Comenzamos a sacarlos uno por uno, forzando las tapas, arrastrando cuerpos inertes al aire libre. Algunos jadeaban, otros simplemente lloraban. Algunos no se movían en absoluto. De los primeros 60, 12 ya estaban muertos. El resto, no iban a ir a ninguna parte rápidamente. Llama a los equipos médicos, dije. Prepara las naves de evacuación para la extracción. Recibido, llegó la voz de Arlon por el comunicador. Tienes 10 minutos. Una vez que caigan esas torres, los Barathi sabrán que estás ahí. Después de eso, no puedo prometer cielos despejados. No estaremos aquí mucho tiempo, dije. Nos dirigimos al cuerpo de mando. La voz de Arlon bajó de tono. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso, Rick? Miré a un niño acunado en mis brazos. Su pecho apenas se movía. Sus muñecas tenían marcas de grilletes. Alguien le había tatuado números en la frente como si fuera ganado. Apreté la mandíbula. Estoy jodidamente seguro. El cuerpo de mando estaba enterrado bajo el eje central, reforzado con una triple barrera de acero, armado con torretas de cañón de riel y custodiado por oficiales Barathi de élite. Estos no eran los habituales soldados de los escuadrones de la muerte. Eran SAS, soldados modificados, criados para la guerra, mejorados con nervios sintéticos e inhibidores del dolor, del tipo al que tenías que disparar 3 veces solo para que parpadearan. Derribamos las 2 primeras torres con ataques coordinados de drones. Nuestros cazas Barathi robados se movieron rápido, arrojaron termita directamente en el núcleo de la torre, encendiéndola como una bengala.
La tercera torre se defendió. Perdimos a 7 hombres intentando penetrarla. Perdimos a 2 más sacando a los heridos. Para cuando me acerqué lo suficiente como para colocar la carga, mi armadura estaba destrozada y mis comunicaciones apenas funcionaban. Pero lo hice. La explosión hizo añicos 1 milla de terreno. Cuando me levanté, cubierto de hollín, tosiendo sangre, la torre no era más que una columna de humo. Avanzamos sobre el cuerpo de mando con la fuerza que nos quedaba, y fue entonces cuando desataron su as en la manga. Atravesó el humo como una máquina envuelta en carne. Alto, un Bharati mejorado, cubierto con una armadura negra que pulsaba con venas de energía roja. Lo llamaban Comandante Sas, prototipo Sas, asesino de 3 revoluciones. Él era el responsable de la ingeniería de los ataúdes de almacenamiento AVI y de cada muerte que conllevaban. No habló cuando nos vio, solo desenvainó su espada, una especie de aleación calentada que siseaba al cortar el aire, y cargó. Drake intentó interceptarlo, fue lanzado a 20 pies y se rompió ambos brazos. Grady disparó un cargador completo al pecho del monstruo. Apenas se inmutó. Vino a por mí. Me mantuve firme, disparé 3 rondas a su pierna, 2 a su visor. Nada. Me embistió como un ariete, me rompió 3 costillas, me hizo volar. La única razón por la que sobreviví fue Vila. Se interpuso en su camino mientras yo caía al suelo, levantó una reliquia, algo antiguo que zumbaba con luz, y susurró una frase que no pude entender. Sas se congeló, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto sólido. Su espada cayó, su armadura parpadeó, sus rodillas se doblaron, y luego, sin previo aviso, gritó. No de dolor, de terror. Cayó de rodillas, agarrándose el cráneo. ¿Qué le has hecho? Jadeé, tosiendo sangre. Vila se irguió, con los ojos brillantes. Le recordé lo que olvidó. Un nombre, una canción, una promesa. Luego aplastó la reliquia en su mano. Sas implosionó. Su armadura se deshizo en cenizas. Su cuerpo se derrumbó como papel seco. Y desapareció. Tomamos el cuerpo de mando en menos de 2 horas. Desactivamos la red de defensa. Liberamos a otros 300 AVI. Perdimos a 12 hombres más en el proceso. Las cuentas de la guerra. Cada gota, cada alma. De vuelta a bordo del Vigilance, las enfermerías estaban llenas. Nerra estaba sentada junto a Drake, sosteniendo su mano rota como si estuviera recomponiendo sus huesos con la voluntad. Él no dijo nada, solo la miraba como si fuera algo sagrado, una superviviente sosteniendo a un soldado. Enterramos a los caídos en órbita, liberando sus cenizas a las estrellas. Y entonces, por primera vez, me paré frente a mi tripulación y les dije lo que venía después. Esto ya no es solo una liberación, dije. Esto es un ajuste de cuentas. Hemos atacado sus laboratorios. Hemos quemado sus fábricas, pero la cabeza de la serpiente sigue viva. El alto mando Bharati reside en Rak Prime, un mundo fortaleza, sede del poder naval, 7 lunas, 17 satélites de defensa, intacto durante un siglo. Creen que no iremos a por ellos. Miré cada rostro en esa sala. Humanos, AVI, híbridos, hombres rotos y niños destrozados, luchadores, supervivientes, fantasmas. Salvaron a un humano, dije, con la voz quebrada. Así que ahora los salvamos a todos. Rak Prime no era solo un planeta. Era un monumento a la arrogancia Bharati. Desde la órbita, brillaba como una corona. Océanos negros reflejando la luz de los anillos artificiales que rodeaban su ecuador. El planeta estaba saturado de satélites de defensa, cañones orbitales, generadores de escudo y suficientes naves de guerra como para arrasar 10 ciudades de la Tierra de un solo aliento. No fue construido para sobrevivir a una invasión. Fue construido para hacerla imposible. Lo observé desde el puente de mando del Vigilance, el cristal reforzado pulsando con silenciosas advertencias de proximidad cada vez que nos acercábamos a una zona de patrulla. Esto es un suicidio, dijo Arlón detrás de mí. No intentaba discutir, solo exponía los hechos como siempre hacía. Si entramos sin una flota adecuada, nos vaporizarán antes de que alcancemos la estratosfera superior. No te pido que estés de acuerdo, dije.
Te pregunto si estás dentro. No respondió. Solo sacó una petaca, tomó un largo sorbo y me la pasó. Bebí. Fuerte, ardiente, algo sintético destilado en las colonias exteriores. Sabía a remordimiento y pólvora. Enterré a 20 hombres este mes, murmuró Arlon, con los ojos fijos en el planeta. Y todavía estoy aquí. Eso significa que estoy demasiado roto para renunciar, o lo suficientemente furioso como para terminarlo. Asentí. Esa era su forma de decir que sí. En la sala de operaciones, Vila estaba en la mesa central, rodeada de los mejores estrategas que teníamos. Exgenerales, pilotos de IA rebeldes y un sabio de la guerra Abi llamado Lorian, que una vez saqueó una estación de batalla Barathi con los ojos vendados solo escuchando el pulso de la red eléctrica. Esta no es una batalla que podamos ganar de frente, dijo Lorian, deslizando 3 dedos por el holograma para resaltar un arco vulnerable en las estaciones del anillo. Pero si atacamos aquí, en los relés de fragmentos, colapsamos toda su red orbital. Los anillos caen, los escudos se desactivan, y entonces la flota entra. Solo tendremos unos minutos, dijo Drek, con los brazos todavía en cabestrillos por la última pelea. Esa ventana se cierra y somos polvo. Entonces no fallaremos, dije. Palabras simples, pero todos conocíamos su peso. La noche antes del asalto, caminé por las cubiertas inferiores. La moral era alta, pero silenciosa. Los hombres se sentaban a afilar cuchillos, a ajustar exotrajes, a escribir mensajes finales que nunca enviarían. Pasé junto a Nerra, arrodillada al lado de una niña dormida, leyendo un manual de guerra como si fuera un cuento para dormir. Me miró una vez, asintió y volvió a su voz suave y su obstinada esperanza. Arriba, en el casco de proa, Vila esperaba con 2 tazas de té sintético. Pensé que necesitarías algo que no fuera metal de cañón y whisky, dijo. Lo acepté. Solía pensar que la venganza se sentiría más limpia, murmuré. Que una vez que llegáramos aquí, me sentiría en lo correcto. ¿Y no es así? Negué con la cabeza. Me siento cansado. Bebió un sorbo de su té. Siren una vez me dijo que la venganza no es justicia, pero puede conducir a ella si no te pierdes en el fuego. Yo me perdí en Erisen. Vila puso una mano sobre mi corazón. Entonces lucha para ser alguien a quien valga la pena encontrar de nuevo. Atacamos al amanecer. Nuestros escuadrones de sigilo golpearon primero los relés de fragmentos. Cargas de plasma plantadas en las paredes interiores de sus anclajes magnéticos. Configuramos las cargas para sobrecargarse y explotar hacia afuera, enviando los fragmentos a girar unos contra otros como metralla celestial. El primer relé se rompió, luego el segundo. En el tercero, los Barathi despertaron. Las torretas se encendieron. Las alarmas aullaron. Sectores enteros del anillo comenzaron a cambiar de formación, desplegando torretas automáticas y cañones de bobina móviles. Demasiado tarde. El cuarto relé explotó justo a través de la matriz de energía. Una reacción en cadena encendió la banda interior del anillo, derritiendo 30 kilómetros de red de defensa en menos de 60 segundos. Entonces el cielo se abrió. El escudo planetario de Rak parpadeó y nuestra flota cayó desde la órbita alta como lluvia de acero. El Vigilance lideró la carga. No éramos la nave más grande, pero éramos la más ruidosa. Atravesamos directamente el primer crucero Barathi, derretimos un agujero en su flanco izquierdo y despejamos el camino para que las cápsulas de desembarco aterrizaran en la cúpula exterior de la capital. Las primeras botas en tocar la superficie fueron las mías. La ciudad de Rak era algo salido de una pesadilla. Torres retorcidas, edificios biotécnicos que respiraban, se expandían, se contraían. Cada estructura viva con patrones de luz neural y mecanismos de defensa. Tuvimos que luchar a través de paredes que se movían, suelos que se desplazaban bajo nuestras botas. Pero no fue la ciudad lo que me atormentó. Fue el silencio. Sin civiles, sin trabajadores, solo soldados. Estábamos entrando en una tumba. Despejaron la ciudad, dijo Lorian por las comunicaciones. Sabían que veníamos. ¿Dónde están los prisioneros? Una pausa. Luego su voz llegó más baja que antes. No hay ninguno en la superficie. Ni Abi,
ni detenidos, nada. ¿Los evacuaron? No. Los consolidaron. Bajo tierra. En las profundidades. Me congelé. Los enterraron vivos. Susurré. Encontramos el pozo de acceso cerca del centro de la ciudadela. 5 pisos hacia abajo a través de roca fundida y bóvedas cerradas. Llegamos al corazón de la instalación. Lo que vimos, ninguna palabra será jamás suficiente. Decenas de miles de avi empaquetados en biocápsulas, suspendidos, medio despiertos, siendo drenados lentamente de su bioenergía y patrones neurales. Ya no solo los almacenaban. Los estaban cosechando, convirtiendo emoción, memoria y conciencia en combustible. Un motor de conversión a gran escala funcionaba en la habitación de al lado, usando esa esencia robada para alimentar las armas del imperio. Para eso murió Siren. En eso convirtieron a su gente. En baterías para la guerra. Ordené que todo se llenara de cargas. Íbamos a borrar este lugar de la existencia. Pero justo antes de iniciar la cuenta atrás, algo parpadeó en el monitor central. Un rostro. Baraty, majestuoso, cruel. El alto comandante Torb, el hombre que autorizó lo de Erisen, el carnicero de Elarus y el arquitecto del programa de conversión Avi. Humano, dijo, con voz tranquila. He observado tu cruzada con diversión. Crees que eres justo. No dije nada. Volviste por ellos. Crees que eso te hace noble. Seguía en silencio. Sois tontos, dijo. Los imperios se construyen sobre espaldas. Siempre ha sido así. Simplemente elegimos mejores materiales. Se inclinó hacia adelante. Has ganado una batalla, no una guerra. Corté la transmisión. Luego presioné el detonador. La explosión hizo añicos el hemisferio sur. El centro de conversión había desaparecido. Y con él, cada registro, cada fragmento de su monstruoso proyecto. El coste, 38 hombres más, 2 naves de combate, la mitad de nuestra flota de drones. Pero el mensaje era claro. No hemos terminado. Rak ardía detrás de nosotros mientras nos alejábamos. Rota, humeante, sangrando luz hacia las estrellas. Pero no vitoreamos. No celebramos. Todavía había ahí fuera. Todavía sistemas bajo el yugo Baraty. Todavía fantasmas. Mientras estaba en el puente de mando una vez más, con Vila a mi lado, Drek apoyado en muletas detrás de mí y Nerra observando las estrellas, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era venganza, no era rabia. Algo más silencioso. Un propósito que ya no ardía. Salvaron a un humano. Ahora salvamos a miles. Y mañana, salvaremos al resto. Las estrellas sobre Rak Prime no brillaban igual después de que quemáramos su corazón. Pulsaban con humo y escombros a la deriva. Naves colgaban en órbita como fantasmas. Cascos rotos, estelas de motor desangrándose en la nada. Algunas eran nuestras. La mayoría eran Baraty. Todas estaban en silencio. Habíamos hecho lo que nadie creía posible. Habíamos quebrado la capital Baraty, derribado su red de mando, destruido sus cámaras de conversión. Pero la guerra no había terminado. Ni de lejos. Porque en el momento en que tomamos el poder, tuvimos que decidir qué hacer con él. Me encontraba en la rotonda calcinada de la ciudadela de Rak. El aire todavía espeso por los circuitos derretidos y la ceniza. Mis botas se pegaban al suelo donde la sangre se había mezclado con el aceite. Arlon revisaba las transferencias de prisioneros en una tableta de datos hackeada. Su rostro parecía más viejo ahora. No cansado, sino tallado en algo que ya no envejecía de la misma manera. ¿Aún sin noticias del sector 9? Pregunté. Negó con la cabeza. Los Avi que rescatamos allí no hablan. Ni con nosotros, ni con los suyos. Algo pasó en ese sector. Sabotaje. Quizás, dijo. O peor. Quizás no quieren ser salvados. Ese pensamiento me golpeó más fuerte que cualquier bala. Luchamos por ellos, sangramos por ellos, matamos por ellos. Pero no todos nos veían como héroes. Algunos nos veían como invasores, otros como nuevos amos. De vuelta a bordo del Vigilance, Vila me encontró en la sala de reuniones con un informe que no quería leer. Necesitas ver esto, dijo,
dejando el chip de datos sobre la mesa. Lo conecté a la mesa holográfica. Las imágenes comenzaron. Cámaras de seguridad de uno de nuestros centros de detención. Una cúpula de detención Bharati reutilizada, ahora bajo nuestro mando. Un escuadrón humano, todos ex-infantería, guiando a un grupo de detenidos AVI por un pasillo. Uno de los detenidos tropieza, se tambalea por el agotamiento o el trauma. No está claro. El líder del escuadrón responde golpeándolo con fuerza. Sin dudarlo, luego lo arrastra del brazo. El resto del escuadrón no interviene. Sentí mis puños cerrarse. ¿Quién autorizó esto? Gruñí. Nadie, dijo Vila. Pero no es la única grabación. Deslizó otros 3 chips. Diferentes sectores, diferentes escuadrones, el mismo abuso. Me quedé mirando la mesa durante un largo rato. Vinimos para detener esto, dije en voz baja. No todos vinieron por la misma razón, respondió ella. Esa noche, reuní al Estado Mayor, a mis oficiales, a mis combatientes, a los que habían estado conmigo desde Erisen. ¿Sabéis lo que es esto? Les dije. Habéis visto la podredumbre antes. Ahora está creciendo en nuestros propios muros. Grady, apoyado en el mamparo del fondo con su rifle cruzado sobre el pecho, escupió al suelo. Debería haberlo sabido. Traes mercenarios, exmatones, la mitad de las viejas operaciones encubiertas de la Tierra, y esperas que jueguen a ser héroes. Firmaron el código, dijo Drake, con una mano todavía enyesada. Sabían lo que defendíamos. Y algunos de ellos nunca lo hicieron, dije. Solo querían una licencia para matar monstruos. Eran monstruos, dijo Arlón rotundamente. Sí, lo eran. Y los abatimos como a perros. Pero ahora tenemos a los nuestros ladrando detrás de las vallas, y les estamos dando la misma correa. Silencio. Luego Arlón habló de nuevo, lentamente. ¿Quieres purgarlos? Asentí. Empezamos ahora. En silencio, limpio. Cualquiera que sea encontrado maltratando a prisioneros es eliminado. El rango no importa. El heroísmo pasado no importa. O volvemos a lo que se suponía que era esto, o nos convertimos en lo que destruimos. Nadie vitoreó. Solo asintieron. Fue entonces cuando supe que todavía tenía una oportunidad de mantener esto unido. La purga no fue bonita. 17 hombres detenidos, 9 sometidos a consejo de guerra en el acto. 3 intentaron resistirse. Solo uno logró disparar. Me falló por centímetros. Drake lo derribó al suelo y le aplastó la tráquea antes de que pudiera dar la orden. Pensé que éramos mejores, murmuró después, con los nudillos ensangrentados. Lo somos, dije. Por eso estamos haciendo esto. Mientras tanto, la galaxia observaba. La caída de Rak abrió un enorme vacío de poder. Sistemas periféricos comenzaron a levantarse. Otras razas iniciaron sus propias sublevaciones. Pero el caos no fue tan limpio como las historias lo hacían parecer. Sin el Imperio Bharati manteniendo los planetas encadenados, viejos rencores estallaron como incendios forestales. Los Kari comenzaron a masacrar a civiles Bharati en 3 lunas. Los Saurin declararon la guerra a cualquier sistema que alguna vez hubiera albergado comercio Bharati. Y algunos humanos, grupos disidentes que afirmaban luchar en nuestro nombre, comenzaron a atacar planetas neutrales, autodenominándose liberadores bajo la bandera de los retornados. Pero nosotros no los enviamos. Ni siquiera los conocíamos. No luchaban por la justicia. Luchaban por la dominación. De vuelta en órbita, visité la enfermería. Nerra estaba sentada sola, sosteniendo la empuñadura de una cuchilla que había construido con restos Bharati. No habló cuando entré. Me senté a su lado. No deberías haber visto esas imágenes, dije. Necesitaba hacerlo, respondió. Estudié su rostro. Más viejo ahora, endurecido. Menos niña, más fantasma. Quiero luchar, dijo. Ya lo hiciste. Quiero liderar. Eso me hizo detenerme. ¿Por qué? Pregunté. Porque te escuchaban a ti. Y cuando te hayas ido, alguien tiene que recordarles por qué empezamos. El peso de eso me golpeó profundamente. Metí la mano en mi abrigo, saqué un pequeño chip,
una grabación de memoria que Siren cantó una vez antes de morir. La había limpiado, mejorado, estabilizado. Se lo entregué a Nerra. ¿Qué es esto?, preguntó. Una promesa. Lo sostuvo como si estuviera hecho de fuego. Ese mismo día, Vila regresó con noticias que no esperaba. El consejo quiere hablar contigo, dijo. ¿Qué consejo? El de los Abi. Uno de verdad. Me mostró unas coordenadas. Una estación abandonada cerca de la zona neutral. Oculta, protegida. Han estado observando, dijo, esperando a ver si te convertías en uno de ellos. ¿Y lo hice?, pregunté. Me miró fijamente. Ve y descúbrelo. Tomamos un solo transporte. Yo, Vila, Arlón y Nerra. La estación estaba en silencio, tecnología antigua, paredes orgánicas cubiertas de marcas de crecimiento Abi. Dentro esperaban 12 Abi, cada uno con el peso de siglos en sus ojos. El más anciano de ellos habló. Tú eres el que salvaron, dijo. El que regresó con la guerra en su corazón. Sí, dije. Y también traje la paz, a un alto coste. El consejo no dijo nada por un momento. Luego, el anciano asintió. ¿Entiendes ahora por qué nunca nos defendimos? Porque no queríais venganza. Porque sabíamos lo que costaría. Nos haría como ellos. Apreté los puños. ¿Crees que me convertí en un monstruo? No, dijo suavemente. Pero vemos la línea sobre la que caminas. Miré a Nerra. No la estoy caminando solo. El anciano Abi dio un paso adelante y tocó mi frente. Aceptamos tu camino, pero no nos unimos a tu guerra. Todavía no. ¿Por qué? Porque no estamos listos para llevar el odio que tú sostienes con tanta facilidad. Justo. Dejamos la estación en silencio. De vuelta a bordo del Vigilance, me paré una vez más en el ventanal de mando. Los fuegos de Rack se estaban desvaneciendo, pero los ecos seguían siendo fuertes, y había más sistemas aún bajo la bota. Habíamos ganado un planeta. No habíamos ganado la paz. Todavía no. Pero la diferencia ahora era que sabíamos lo que costaría. Y estábamos listos para pagarlo una y otra vez, porque salvaron a un humano. Y hasta que las estrellas olviden eso, seguiremos salvándolos a todos. La superficie de Rack era ahora ceniza. Ceniza fría. Del tipo que nunca se lleva el viento. Simplemente se asienta en los huesos de todo lo que toca. Habían pasado 17 días desde que tomamos la capital Barathi. Pero no habíamos dejado de luchar. Ni una sola vez. Ni siquiera para respirar. Uno pensaría que el colapso de un imperio traería la paz. Pero la paz es la mentira que venden en los libros de historia. Lo que realmente viene después de la guerra es la deuda. Deuda de sangre, deuda moral. Decisiones de mando que nadie quiere tomar, pero que alguien tiene que cargar. Y yo era el que las cargaba. Los retornados habían crecido demasiado para mantenerse bajo un solo nombre. Ahora teníamos 3 flotas principales. La mía en el Vigilance, la de Arlon en el borde oriental, y Lorian al mando de una nueva fuerza conjunta de desertores humanos y corsarios Abi libres. Teníamos 27 sistemas liberados, pero no todos eran estables. Algunos sistemas querían independencia, otros querían venganza. Unos pocos solo querían tomar lo que los Barathi habían dejado atrás. Intentamos establecer consejos provisionales, ancianos Abi, representantes humanos, algunos diplomáticos Saurin. Funcionó en 2 o 3 sectores, pero en los otros, vacío de poder. Y cuando el poder se convierte en un vacío, no atrae la paz. Atrae a los monstruos. El mensaje llegó de una colonia en Galat 9, una de las lunas que liberamos en los primeros días. Había sido una instalación de procesamiento para el tráfico de órganos, de la peor clase. Pero la desmantelamos, liberamos a los supervivientes, dejamos el lugar en manos de una célula de resistencia local y 2 de nuestros hombres. Ahora ardía de nuevo. Solo que esta vez, no a manos de los Barathi. A manos nuestras. O al menos, de alguien que afirmaba luchar bajo el estandarte de los retornados. Las imágenes eran brutales. Civiles Abi alineados, con las manos atadas. Acusados de colaboración. Sin juicios, sin audiencias, solo disparos. Mi insignia,
El emblema original que habíamos pintado sobre el casco del Vigilance estaba marcada en la armadura de los asesinos. Uno de ellos incluso dijo mi nombre, por orden del comandante Nolan Ridge. Sin piedad para los traidores. Me quedé mirando ese momento, pausando el video. Tenía la boca seca. Sentía la mano como si sostuviera una granada con la anilla ya quitada. Arlon estaba detrás de mí, observando, en silencio. ¿Quién fue?, pregunté. Hicimos reconocimiento facial, dijo. Es Rickson, uno de los mercenarios que absorbimos después de El Arus. No se ha presentado a su puesto en más de un mes. Se ha vuelto un renegado. ¿Sigue respirando? Por ahora. Visto por última vez en Bollis Gate, formando una facción. Tiene unos 80 hombres con él. En su mayoría, fanáticos. Prepárame una nave de combate, dije. No me llevé la flota. No me llevé a Nerra. No me llevé a Vila. Esto no era diplomacia. No era política. Era una purga. Aterricé en Bollis Gate con una máscara de rebreater y un arma de cinto. La mía, la vieja, todavía arañada por la jungla de Erisen. La ciudad era un caos. Mitad campamento de guerra, mitad santuario. Muros cubiertos de propaganda con mi rostro, deformado con eslóganes que nunca dije. Ridge imparte justicia, sin lágrimas para los colaboradores, habla por los muertos. Mata a los vivos. Cuando Rickson me vio entrar en su salón, de hecho, sonrió, como si yo fuera un dios. Sabía que vendrías, dijo. Te hemos estado esperando. No tienes idea de cuánto nos has inspirado. Le disparé en la rótula antes de que terminara la frase. Se derrumbó, gritando. Sus hombres levantaron los rifles. No me inmuté. ¿Creéis que esto es lo que yo quería? Grité. ¿Creéis que por esto sangramos? ¿Para convertirnos en los mismos monstruos que enterramos? Tú nos diste el poder, jadeó Rickson entre dientes apretados. Nos enseñaste que la piedad es debilidad, que la justicia es fuego. Os enseñé a luchar por los que no podían, dije. Vosotros empezasteis a cazar a los que no se arrodillaban lo suficientemente rápido. Nos traicionaron. Tenían miedo. Levanté mi arma de nuevo. Y por primera vez en meses, dudé. ¿Estaba a punto de asesinar a un hombre a sangre fría? ¿Ya me había convertido en lo que ellos temían? Antes de que pudiera responder a esa pregunta, uno de los lugartenientes de Rickson cometió el error de desenfundar su arma. Murió primero. Los demás le siguieron, 12 en total. Dejé a Rickson vivo, atado a las ruinas de su propio estandarte de guerra. Que los locales decidieran qué hacer con él. Cuando regresé al Vigilance, no hablé durante horas. Me senté solo en el hangar de lanzamiento y escuché la canción de Siren en bucle. Vila me encontró pasada la medianoche. Necesitabas hacerlo, dijo, sentándose a mi lado. Creía que sí, dije. Ahora no estoy tan seguro. Lo detuviste. Eso importa. No, susurré. No importa a quien detenga, importa en que me convierto al hacerlo. Me miró durante un largo rato, y luego dijo lo único que nadie más se atrevía a decir. Quizás ya no deberías liderar. Golpeó como una cuchilla. Pero no discutí, porque quizás tenía razón. Convocamos un consejo de todos los sectores. Avi, humanos, híbridos, Saurin, incluso algunos desertores Barati. Lorian lo presidió. Nerra se presentó como mi segunda. Vila a su lado. Yo me quedé atrás. Sin chaqueta de mando, sin insignia, solo yo. Debatimos durante horas sobre lo que vendría después. ¿Qué construir en el vacío? ¿Cómo evitar convertirnos en un nuevo imperio disfrazado de salvadores? Fue entonces cuando Nerra se levantó. Pequeña, apenas 15 años ahora, su voz tranquila pero llena de fuego. Mi nombre es Nerra, dijo. Fui criada en una jaula, liberada por un hombre que sangró por gente que no conocía. Lo vi convertirse en un guerrero, y lo vi intentar no convertirse en un tirano. Miró alrededor de la sala. Ya no podemos depender de los héroes. Silencio. Necesitamos consejos. Necesitamos la verdad. Necesitamos gente que recuerde el dolor, pero no lo adore.
Bajó del estrado. Crucé su mirada mientras pasaba. No dijo una palabra. No lo necesitaba. Cuando la votación fue aprobada por unanimidad, los retornados se disolverían. En su lugar, el Acuerdo de los Libres, una red descentralizada, liderazgo equitativo, sin comandante supremo. Y yo me retiré voluntariamente. Intentaron ofrecerme un puesto ceremonial, un asiento en el consejo, un asesoramiento militar. Los rechacé todos, porque no quería dar forma a lo que venía después con mi sombra. Solo quería verlo crecer. Arlon se retiró 3 días después. No se despidió. Solo dejó una botella en mi litera con una nota. Llegaste más lejos de lo que cualquiera de nosotros merecía. Descansa ahora, hermano. Vila tomó un lugar en el Consejo Central del Acuerdo. Lorian se convirtió en jefe de reconstrucción. Y Nerra, ella comenzó a entrenar a la siguiente generación, no para la guerra, sino para el recuerdo. Regresé a Erisen Prime. La jungla había reclamado la mayor parte, pero el árbol sagrado seguía en pie, marcado, quemado, pero vivo. Debajo de él, encontré las tumbas que hicimos. La tierra era más suave ahora. La hierba cubría los montículos. Planté algo junto a la piedra de Siren. Un faro. Tecnología simple. No un arma. Solo un transmisor emitiendo una frase en bucle a través de las estrellas. Salvaron a un humano. Volvimos. Y nunca lo olvidamos. La jungla de Erisen Prime había cambiado. Los árboles eran más altos ahora, habían crecido salvajes alrededor de las ruinas. Las enredaderas habían tragado la mayoría de las cicatrices de quemaduras, envolviendo la piedra rota y el metal destrozado en un verde vivo. También estaba más silencioso. No el silencio de la muerte que había conocido años atrás cuando me arrastraron aquí medio muerto, sino el silencio que llega cuando la tierra finalmente ha comenzado a sanar. Me paré al pie del árbol sagrado, mis botas hundiéndose en la tierra húmeda. Sus raíces todavía llevaban las marcas negras y carbonizadas del día en que llegaron los Barati. Pero entre las grietas, nuevos brotes estaban surgiendo, verdes, suaves, vivos. Apoyé mi mano en la corteza. Te dije que volvería. Nadie respondió, pero quizás ese era el punto. Hacía 3 días que había renunciado oficialmente a todos los cargos relacionados con el acuerdo. No más títulos, no más visitas al consejo, no más mensajes preguntando qué hacer a continuación. Ya había hecho suficiente. Había sangrado suficiente. Ahora había otros, líderes que no llevaban la podredumbre que yo llevaba. Hombres y mujeres que no habían sido forjados en la traición y la rabia. Gente como Nerra, que había visto el fuego y aún así eligió plantar semillas. Ya no me necesitaba. Y, a decir verdad, eso fue lo mejor que me dio. Libertad. Había construido una pequeña cabaña en la cresta norte, sobre la jungla, donde el aire era limpio y la noche todavía llegaba con estrellas no tocadas por satélites o naves de guerra. Solo una habitación, paredes de madera, un techo lo suficientemente fuerte como para soportar los monzones. Sin armas dentro, sin comunicaciones, solo silencio y tiempo. Se suponía que debía descansar, pero algo dentro de mí no entendía qué significaba descansar. En la tercera noche, oí pasos. Reales, no sueños, no alucinaciones, no fantasmas. Salí al porche, con el arma enfundada pero suelta, por si acaso. Entonces la vi. Nerra, más alta ahora, más fuerte, vestida no con armadura, sino con ropa de civil, marcada con el nuevo emblema del acuerdo, una espiral de raíz tejida rodeando un sol naciente. No saludó, solo se sentó en el escalón de madera como si fuera lo más natural del mundo. Me has seguido, dije. Ella sonrió. Dejaste un rastro de migas de pan. Y muy malo. Nos sentamos en silencio un rato. Los grillos llenaban el espacio entre nosotros. Ya no había tambores de guerra. Solo la vida regresando. Entonces ella habló. ¿Quieren ponerle tu nombre a una estación? Levanté una ceja. ¿Una estación de guerra? No, una universidad. Eso de hecho me hizo reír. Yo, ¿enseñando? No enseñando. Recordando. Historia, Nolan. La historia real.
Miré hacia la cresta. Diles que le pongan el nombre de Siren. Ella no empuñó un arma. Exacto. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Leí el informe de Galat 9, dijo. Yo lo escribí, respondí. Omitiste la parte en la que perdonaste a Rickson. No fue piedad, dije. Solo quería que viviera lo suficiente para saber que había fracasado. Sigue sonando a piedad para mí. No respondí. Entonces sacó algo de su bolso. Un pequeño cubo metálico, un chip de memoria. La última vez que vine aquí, dijo, me fui con la promesa de que llevaría la historia, que la transmitiría. Me entregó el cubo. Esta es la primera entrada del archivo. Voces desde Erisen hasta Rak, testimonios, supervivientes, soldados, incluso prisioneros Barati que desertaron. Está todo ahí. Giré el cubo en mi mano. ¿Qué quieres que haga con él? Termínalo. Se puso de pie. Ya no te pido que luches. Te pido que cuentes la verdad. Toda. Sin filtros. Sin perdón. Merecen saber lo que realmente nos costó. La miré. Incluso la parte en la que perdí el control. Especialmente esa parte. Se fue antes del amanecer. No se despidió. No era necesario. Las estrellas comenzaban a desvanecerse cuando encendí la grabadora dentro de la cabaña. Equipo viejo, analógico, sin filtros, solo mi voz. Soy Nolan Rigg, comencé, excomandante de los retornados. Primer superviviente de Erisen Prime, arquitecto del asedio de Rak. Criminal de guerra, héroe de guerra, dependiendo de a quien le preguntes. Pausa. Estoy grabando esto para cualquiera que todavía piense que la guerra tiene gloria. Para cualquiera que alguna vez mire una bandera y piense que significa algo sagrado. Yo solo era un soldado, uno entre miles de millones cuando la Alianza Terrestre todavía pretendía preocuparse por la justicia. Seguí órdenes hasta que no pude más. Hasta que el sistema que me entrenó me dejó para morir en una luna selvática llena de civiles que nunca habían levantado un arma en sus vidas. Y ellos me salvaron. Me curaron, me protegieron, creyeron en mí. Y luego fueron masacrados por ello. Otra pausa. Esta más larga. Regresé, no porque fuera valiente, sino porque estaba furioso. Lo que siguió no fue una revolución. Fue un ajuste de cuentas. Una lucha tras otra, no por tierra, no por recursos, solo por el derecho a existir sin ser convertido en combustible. Liberamos colonias, quemamos fortalezas, matamos monstruos, y en el proceso, algunos de nosotros también nos convertimos en monstruos. Hablé durante horas. Lo conté todo. Cada fracaso, cada nombre que podía recordar de los archivos de la morgue, cada Abby que murió aferrado a las manos de un humano que pensaban que los protegería. No oculté mi rabia ni mi arrepentimiento, porque la verdad no era limpia. Estaba manchada, y necesitaba ser contada de esa manera. Pasaron las semanas. Recibí una carta de Vila. Ahora enseñaba en una nave archivo flotante que viajaba de sistema en sistema. Dijo que leyó el discurso de Nerra en el recuerdo anual. Dijo que hizo llorar a los diplomáticos. También me envió una foto. Un tallado en cristal, el rostro de Siren, con los ojos cerrados, cantando, justo en el centro del nuevo sello del acuerdo. Meses después, recibí otra visita. Esta vez, un chico, joven, apenas 16 años, humano, con ojos agudos. Estaba en mi porche, con las botas embarradas, sosteniendo un viejo casco de combate que no había visto en años. Soy tu sobrino, dijo. Mamá nunca me contó mucho de ti, excepto que desapareciste. Pero encontré tu nombre en un muro conmemorativo en la tierra. Eres una especie de leyenda ahora. No creas en las leyendas, dije. ¿Por qué no? No sangran. No se inmutó. Quiero unirme al acuerdo. Lo estudié. ¿Quieres matar monstruos? Dudó. Quiero detenerlos. Esa era la respuesta correcta. Le dejé pasar la noche. Le enseñé a desmontar un rifle sin romper la recámara. Pero por la mañana, lo envié de vuelta. No porque no fuera valiente, sino porque ya habíamos pagado suficiente por una generación. La última vez que fui a las tumbas, llevé una nueva piedra. No para un soldado,
no para un comandante. Para una niña. Sin nombre. Murió en el Arus, enterrada bajo los escombros. Nadie recordaba su nombre. Así que le di uno, Esperanza. Y mientras estaba allí, solo de nuevo, me di cuenta de algo que no había sentido desde el primer día que todo esto comenzó. Paz. No del tipo que prometen en los tratados. Del tipo que llega cuando la lucha finalmente abandona tu alma y solo te queda la verdad. No sé cuánto tiempo me queda. No importa, porque la galaxia ahora recuerda. Porque salvaron a un humano, y volvimos. Y nos aseguramos de que las estrellas nunca olvidaran que lo hicimos.